Llegamos una vez más al tiempo marcado por Dios para ser adiestrados. Así es de que me alegra mucho verles ya conectados y vamos a entrar de lleno a la enseñanza que sigue. Recordemos que la semana anterior vimos 4 aspectos importantes en la vida de toda nueva criatura. ¿Recuerdan ustedes? Morir juntamente con Cristo, resucitar con Cristo, hacer morir lo terrenal y vestirnos del nuevo hombre. Hoy vamos a entrar de lleno en cada uno de estos aspectos importantes. Morir juntamente con Cristo. El apóstol Pablo se lo describe a los colosenses. En Colosenses capítulo 2 y verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? El apóstol Pablo le está hablando a los colosenses, pero les aclara, si habéis muerto con Cristo. Y esto es justamente lo que tenemos que entender, qué sucede cuando la Escritura dice que morimos juntamente con Él. En primer lugar, tenemos que tener claro que la carne fue ajusticiada en la cruz del Calvario. Pablo le explica esto a los colosenses porque a efectos jurídicos, Cristo sentenció, condenó a la carne en la cruz. Ahora, cuando nosotros somos bautizados, morimos juntamente con Cristo a través del bautismo, pero tenemos que entender que la carne ya fue sentenciada, ya fue ajusticiada en la cruz. Ahora, no solo estamos exentos de toda culpa, nos enseña nuestro apóstol, sino también de toda acusación de la ley. Por eso es que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Por eso mismo es de que tenemos que entender que estamos muertos a la ley misma. Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Debemos ahora mostrarnos vivos para Dios. Esa es la voluntad del Señor. Por eso es de que el entendimiento de cada uno de nosotros es de que si morimos nosotros con Cristo, ya no estamos bajo ningún dominio, ya no estamos bajo ningún señorío, solamente el señorío de Cristo. Ahora, Pablo explica a los colosenses que deben considerarse muertos, pero ¿a qué deben considerarse muertos? Bueno, deben considerarse muertos al pecado. Dice en Romanos capítulo 6 y verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se trata de considerarnos muertos al pecado. También Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Una vez más, nos habla que nuestros pecados Él los llevó Él mismo en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros vivamos a la justicia. Entonces, los colosenses debían de entender esto, considerarse muertos al pecado.
pero también muertos a la ley. Romanos 7:4 lo dice de la siguiente manera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Está muy claro. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. También Gálatas 2:19 lo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, era necesario explicarles o enseñarles esto a los colosenses. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo como muertos al pecado. No estaban viviendo como muertos a la ley. Pero uno más, muertos a los principios del mundo. En Colosenses capítulo 2 y verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, cuando le dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, quiere decir que esto ya se estaba dando en la iglesia de los colosenses. Si no, Pablo no se los hubiese dicho. Ya estaban ellos, ya había gente introducida y que estaba prevaleciendo con filosofías, pláticas vanas, y ellos estaban poniendo atención a esto. Por eso les dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones comenzaron a tomar auge. Las tradiciones de los hombres comenzaron a tener más o mayor relevancia conforme a los rudimentos del mundo, dice acá. Entonces ya no era Cristo, ya no era la revelación la que estaba dirigiendo o rigiendo más bien la vida de los creyentes, sino en este caso ya eran las tradiciones de los hombres, y por eso es que debía la iglesia de los colosenses morir a los rudimentos, a los principios del mundo. Ahora, hay una deuda que cada uno de nosotros tenía. El apóstol, o nuestro apóstol, lo resalta aquí como el documento de deuda basado en la ley de Dios. Esa es, ¿qué sucedió con eso? Realmente nosotros ¿por qué ya no somos acusados? Pues habiendo un documento de deuda, porque definitivamente fue cancelado en la cruz. En Colosenses capítulo 2, dice allá en el verso 14, Colosenses 2:14, de la siguiente manera. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero exactamente esto es lo que hace Cristo. Toma esa acta y dice la escritura que esa acta lo que contenía eran los decretos que había contra nosotros. Ahí estaba toda nuestra culpa, nuestra sentencia.
Entonces, Cristo la anula quitándola de en medio y clavándola, dice, en la cruz. Por eso el cristiano de hoy, definitivamente, o el creyente, más bien el nacido de nuevo, no puede vivir en base a reglas humanas. No puede estar regido por ningún tipo de comportamiento ni humano, ni religioso, ni mucho menos demoníaco. Gálatas capítulo 4 y verso 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si guardáis los meses, los días, los años, los tiempos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Lo que el apóstol Pablo ve en la iglesia, en este caso la iglesia de los Gálatas, es que se comenzaron a volver a los rudimentos de donde habían salido. Se estaban volviendo a esclavizar. O sea, el apóstol Pablo tiene que enseñarle a cada una de las iglesias, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Galacia. Cada una de ellas está teniendo un estilo de vida, cada una de ellas está teniendo un comportamiento que no es conforme al gobierno de Dios, que no es conforme al régimen del Espíritu. Por eso es que les habla, les explica a cada una de estas iglesias de acuerdo a lo que están viviendo, de acuerdo a lo que están expresando. No les dice que no pueden estar sujetos, no pueden estar sometidos nuevamente a poderes demoníacos. Su vida no puede estar sometida a exigencias de estos poderes. Ahora, Él les aclara, ustedes ya no pertenecen a este mundo porque ustedes ya resucitaron. Ya resucitaron a una nueva vida, a una vida en Cristo. Ustedes ya no sirven al príncipe de este mundo, sino al único soberano Dios, al Señor Jesucristo. Ya no están bajo la ley ni bajo tradiciones humanas. Ustedes están bajo la gracia. Pero tenían que entender algo. No estaban muriendo a los principios o rudimentos del mundo. Entonces, recordemos que debemos de considerarlos muertos al pecado, a la ley y a los principios o rudimentos del mundo. Muy bien, esto tiene que ver con morir. Recuerden ustedes que ese es el primer aspecto que debe manifestar todo nacido de nuevo, morir juntamente con Cristo. El segundo es resucitar con Cristo. Allí en Colosenses, en el capítulo 3, nos dice en el verso 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, dice también en el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy bien, resucitados con Cristo. El apóstol Pablo, aquí él no estaba preocupado tanto, nos enseña aquí nuestro apóstol, en lo que debían
de creer, sino que en lo que debían de vivir. Por eso él habla de el estilo de vida que le compete al nacido de nuevo. Por eso lo que hace el apóstol Pablo es que les enseña su manera de vivir. Ya están resucitados con Cristo. ¿Qué significa eso? Es que morimos con Cristo, juntamente con Cristo, pero también resucitamos juntamente con Él. Eso significa nuevas criaturas gobernadas por el Espíritu Santo y no gobernadas o siendo gobernadas por la carne. Hay dos clases de vida, lo explicamos en capítulos anteriores, y una es en la vida de los creyentes, y uno es el carnal y mundano, y otro es el espiritual o el que muestra en este caso el fruto del Espíritu, la obra de transformación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, la persona resucitada con Cristo definitivamente entiende que es una nueva creación. Es nacido de nuevo. Salió, como dice acá nuestro apóstol, de la tumba vieja, adámica, y entonces se levanta a novedad de vida, resucita juntamente con Cristo como hijo de Dios y sabe que debe de andar como Cristo mismo anduvo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, resucitados con Cristo. Ahora, cuando dice en el verso 2, poned, primero en el verso 1 dice, buscad las cosas de arriba. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Ahora, las cosas de arriba es que tenemos que comprender que para nosotros, nacidos de nuevo, hay una posición distinta. Estamos en una nueva posición. Eso significa que estamos en Cristo y ahí en Cristo es donde debemos vivir conforme al régimen del Espíritu, conforme al reino de Dios. Ahora, lo que nosotros somos, eso es lo que estamos expresando, lo que nosotros somos. Ahora, debemos de entender entonces que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. No podemos entonces seguir viviendo en el reino de luz o reino de Dios como que si perteneciéramos todavía al reino de las tinieblas. La transformación es vital en la vida de todo nacido de nuevo. Por eso si algo hace el Espíritu Santo es transformarnos, es nuestra mente, tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que aprender a ejercitarnos en esa mente que hemos recibido, la mente de Cristo, y por eso es que tenemos que entender que las cosas de arriba tienen que ver con valores espirituales, tienen que ver con principios, también tiene que ver con prioridades. Esas son las cosas de arriba. Las cosas de arriba es buscar de Dios, es buscar a Dios mismo, es tenerlo a Él, dice nuestro apóstol, nos enseña acá, como nuestro primer amor. Cristo es el todo en nosotros. Es buscar las cosas de Cristo. En Lucas 24:15 nos habla que Él ascendió, Él está arriba. Dice, aconteció que bendiciéndolos, Lucas 24:51, se separó de ellos
y fue llevado arriba al cielo. También un texto más que nos habla de su ascensión es Hechos 1:9, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo el gobierno de Dios. Entonces comenzamos a buscar las cosas de arriba. Cristo es nuestra vida. Buscar las cosas de arriba también es buscar su reino, su gobierno, su justicia, anhelando ser como Cristo, ser transformados a su imagen y expresarla, porque esa es su voluntad. Ese es el carácter justo de Cristo mismo. Por eso en Mateo 6:33, aquel pasaje tan conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, mas buscad primeramente, hay una prioridad. Buscar las cosas de arriba, todo el nacido de nuevo tiene que entender que sus prioridades han cambiado. La pregunta es, ¿cómo están hoy nuestras prioridades? Recordemos que eso evidencia el caminar de un nacido de nuevo. Buscar las cosas de arriba es amar como Él nos amó. Buscar las cosas de arriba es andar como Él anduvo. Como dice en 1 de Juan capítulo 2 y verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, no es solo decir, no, yo sí permanezco en Cristo, amén, amén, yo sí, y yo no soy como fulano, vengano, no, yo sí permanezco en Cristo. Pues dice que el que dice la Escritura, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea que nuestro andar va a decir si permanecemos en Cristo o no estamos permaneciendo en Él. Buscar las cosas de arriba tiene que ver entonces con valores espirituales, tiene que ver con los dones del Espíritu, tiene que ver con las prioridades de Cristo y de su reino. Por eso en Efesios capítulo 1 y verso 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Primera de Corintios, también allá en el capítulo 14 y verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Esto tiene que ver con las cosas de arriba. Por eso es necesario que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, que permanezcamos buscando y permanezcamos siendo llenos, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no habrá espacio para aquello que tiene que ver con el maligno. Mucho creyente o discípulo no ha entendido eso. No ha entendido la importancia y la necesidad de permanecer lleno del Espíritu Santo. Eso no está sujeto a un culto, a un servicio donde se ministra la llenura. Es que tenemos que buscar esa llenura y tenemos que permanecer llenos para que entonces no haya cabida, no haya espacio para todo lo que tiene que ver con el gobierno del maligno. Es importante entender también entonces que el Señor estableció su plan y estableció su propósito
para que todo el nacido de nuevo pueda no solamente que se forme la imagen de Cristo, sino que la exprese, que la dé a conocer. Eso tiene que ver con el plan, eso tiene que ver con el propósito de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a orar y cada vez que oramos es necesario que nosotros apliquemos también lo que hemos recibido cuando estamos orando y dando gracias al Señor. Padre bueno, queremos darte muchas gracias porque morimos juntamente con Cristo, pero también resucitamos. Eso dice tu palabra y tu palabra es verdad. Pero si nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Nuestras prioridades ya no pueden ser las mismas de antes. No podemos tener metas, anhelos igual que antes, sino hoy todo debe ser conforme al plan y al propósito tuyo, oh Dios, que es conforme Cristo Jesús. Gracias te doy por este tiempo tan importante y tan necesario para nosotros, de ser enseñados, de ser instruidos, pero también de ser corregidos, de ser ubicados y de ser ministrados por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Señor, que esa llenura esté y sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Dios, que estemos verdaderamente siendo llenos de tu Santo Espíritu y que no le demos cabida de esta manera a todo aquello que tiene que ver con el gobierno del maligno. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. Gracias por traer, Señor, esta palabra que tú se la has dado a nuestro apóstol y nosotros hoy podemos participar de esa gracia también al estar siendo edificados, adiestrados con esta revelación que tú has dado a Misión Cristiana del Calvario. Sea exaltado, sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Es una bendición verles a ustedes conectados, por supuesto, y hay algunos de ustedes que no pierden ni un solo adiestramiento. Ahí están cada martes reportándose y no saben cuánto gusto, cuánta alegría me da. Hay otros que de repente no han sido constantes. Me alegro muchísimo de verles y les animo a que permanezcan con esa constancia cada martes, así como somos constantes en Reforma y lo mismo debemos de hacerlo también en el discipulado con el profeta Ronnie. Me bendice poder recibir sus saludos y naturalmente poder saludarles a ustedes también. Bendiciones para todos y hasta la próxima.